Buenos días, amada familia, que Dios me lo bendiga. Estamos viviendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y miren un resultado de la gracia en este nuevo pacto, en este día, con este servidor José Luis Padrón. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos, resultados de la justificación. Eso quiere decir, cuando ya eres salvo porque creíste que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó. Su sangre derramada nos justificó, ¿verdad? Nos justifica por fe, por creer. La salvación es por creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Si no lo creemos, ¿verdad? No creemos que Jesucristo murió y resucitó, ¿verdad? Por nuestros pecados, estamos perdidos. Pero hoy te hablo, amada familia, de un regalo que recibimos por gracia, por amor, no por obra, ni por obra de la ley, ni por obra de la gracia. Sabemos que debemos obrar en un propósito de Dios para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Cristo trajo un nuevo pacto por mandato de su Padre. Amén. Dio su cuerpo, de su sangre para que nosotros creyéramos en Él. Resucitó al tercer día. Esa es la buena nueva del Evangelio, de la gracia. Derramó su sangre para traernos hermosa bendición por vivir por fe, justificado por fe. Vamos a leer este capítulo, amada familia, ¿verdad? Y después vamos ahí a lo que dice Tito 3, 5 al 7. Amén. Es una hermosa bendición de conocer cuando a ti te regalan algo que tú no lo merecías. Te regalan la salvación, que es un amor precioso de Dios por medio de su sangre derramada en la cruz, y la vida eterna por creer en ese hermoso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y resucitó. Capítulo 5, en el 1 al 11 dice: resultado de la justificación. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, estando firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, amada familia. Todo este capítulo 5 te habla a ti una hermosa bendición, del 1 al 5, del 1 al 11, una hermosa bendición de una aclaratoria que somos justificados por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por fe en su sangre. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Tito. La palabra de Dios nos enseña a nosotros. En el libro de Tito, el apóstol Pablo escribió una carta a Tito sobre esta hermosa bendición para tu vida. ¿Qué dice? Justificados por gracia. Amén, amada familia. Nosotros somos justificados por la fe. Por medio de la fe recibimos su gracia. Amén. Una hermosa bendición para un conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de que nos regaló algo que nosotros no merecíamos. Dice Tito 3:5, dice: no salvo, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por gracia recibimos la vida eterna. Justificados por fe,
Cristo murió por nuestro pecado. Si crees que Cristo murió por tu pecado y resucitó, crees que Cristo murió y resucitó, eres salvo, amada familia. Y si no, no eres salvo. Te recuerdo que la fe, el amor, todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, una hermosa bendición para ti. Mira cómo dice, salvo por gracia, en que estábamos nosotros en delito y pecado. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amada familia, por gracia creí en Jesucristo. Murió por mi pecado, resucitó, derramó su sangre que me limpia todo pecado. La fe en su sangre me limpia todo pecado, y viene el Espíritu Santo y me llena. Amén. Este es el Evangelio de Jesucristo, un nuevo pacto. Amén. Dice la palabra de Dios en ese. Y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, amada familia, por creer que Cristo murió por tu pecado. Una obra maravillosa esa. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó antes de la fundación del mundo, antemano, para que anduviésemos en ella. Amén, amada familia. ¿Cuál es la obra que nosotros debemos vivir los hijos de Dios? Predicar esta hermosa salvación. Esta hermosa salvación debemos predicarla. Dios nos bendice con bendiciones espirituales. Efesios 1:7, mira cómo dice la hermosa bendición: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén, amada familia. Dice el versículo 13, puedes leer aquí, están las bendiciones espirituales, la gracia y el amor. El versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, amada familia. Amada familia, esta es una hermosa bendición de conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vivir por gracia. ¿Cuál sería el pecado de la humanidad? No creer que Cristo murió por tu pecado. Ese es el pecado de la humanidad. Ese es el pecado por el cual nadie entraría al reino de Dios. No creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 14, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Más familia, el pecado de la humanidad es no creer lo que hizo Dios con el Padre, lo que hizo Dios con el Hijo. Es no creer que Cristo murió por tus pecados. Juan 16:9 lo dice: de pecado por cuanto no creen en mí. En el pueblo judío allá bajo la ley, ellos dejaron de creer en Dios, dejaron de cumplir las cosas de allá que eran bajo ley. Ahora Dios les manda un hermoso amor que es por gracia. Ahora que perdón por fe en la sangre de Jesús recibirán un perdón. Amén. ¿Y cuál sería el pecado de la humanidad? No creer que Cristo murió por sus pecados. Más familia, eso es el pecado de la humanidad. No creen en el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no está bajo ley. Cuando Él resucita, está bajo la gracia. El Antiguo Testamento, antes, allá cuando Él ve Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí Él cierra el evangelio de la ley. Cuando Él muere en la cruz, resucita y trae el evangelio de la gracia. Por su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amén. Es una hermosa bendición, amada familia, ser justificado por fe en la gracia de Jesús. Es una hermosa amor. Dice Gálatas 5, 22, 23. Dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amada familia, el evangelio de la gracia no se puede ligar con la ley continúa, pero no se puede ligar. ¿Por qué no se puede ligar, papá? Porque no puede estar en dos aguas.
Vino el Evangelio de la gracia, ese es el tiempo que vivimos, y debemos vivir por gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hay salvación por fe en su sangre preciosa. Amén. En este nuevo pacto, la señal de este nuevo pacto es la sangre preciosa, ¿verdad? Cada pacto del Antiguo Testamento tenía un pacto, tenía una señal, y en este es la señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos vivir por un nuevo pacto y un nuevo acuerdo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, la cual no hay ley. Más familia, tenemos mandamiento de nuestro Señor Jesucristo por la palabra. Dice, según Corintios 3:6 dice, en lo cual asimismo nos hizo ministro, competente de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. La letra, la ley, ¿verdad? Tenemos mandamiento de Dios vivir por este nuevo pacto. Amén. Una hermosa bendición que ya no estamos bajo ley ni bajo nuestro delito y pecado. Estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestra naturaleza es un cuerpo pecaminoso, pero el Espíritu Santo nos ayuda a reducir lo que es el pecado y todas esas cosas. Y si una persona, ya sabiendo que confiesa de creer en Jesús para salvación, en ese momento ya es salvo. Si una persona tiene que entender que los pecados que comete son terrenales, la muerte es terrenal, el pecado es terrenal, y el poder del pecado es la ley, el conocimiento del pecado fue por la ley. Quiere decir que toda confesión de pecado terrenal es terrenal. ¿Qué venció el Señor? El pecado y la muerte, ¿verdad? Pero producto del pecado y la muerte, ¿qué era? Los engaños y la mentira, cosas terrenales. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es Jesucristo, resucitó. ¿Qué es sobrenatural? Un alma de una persona que es rescatada por fe en la sangre de Jesús. Esa persona en el momento que cree en Jesucristo, por fe en su sangre, que murió y resucitó por sus pecados, es rescatado su alma, porque su alma es eterna, va al reino eterno, allá a donde está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, el amor, la misericordia, donde está nuestro Señor. Amén. Es la bendición hoy en día, amada familia, de reconocer la verdad y de creer en la verdad de Jesucristo, que esta es la única forma de ser salvo, amada familia. Amén. Dice la palabra de Dios que tenemos un mandamiento. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 6. Mira cómo dice. Es una hermosa bendición para ti, dice. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 17 y 18 dijo que no pasará una jota, una tilde, de que toda la ley se haya cumplido, o sea, el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero la ley continúa, pero sigue la gracia. Tú decides por qué vivir. Nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y trajo la gracia. La ley continúa, pero no puedes ligar esto, porque dice que es por gracia que debemos vivir, no por la ley. ¿Sabes para quién es la ley? Para los que no creen. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:4, que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Justificados por fe en la sangre de Jesús, creyendo por gracia en su amor, recibimos la gracia, algo que no merecíamos. Amén. Entonces, muchas personas hoy piensan cumplir la ley, piensan estar en Cristo, no piensan estar ligando, no están en nada, amada familia. Tienen que ser frío o caliente. Pero dice el 4, mira cómo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Que cree que Cristo murió por sus pecados, que resucitó, que él cree que fue salvo por la fe en la sangre de Cristo. Una obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvar a la humanidad. Amén. Y el pecado de la humanidad es no creer en él. Ese sería el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, Marcos 1:15 dice, arrepentido y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. ¿Cuál sería el pecado de arrepentimiento? ¿Cuál sería el pecado de la humanidad? No creer que Cristo murió por tu pecado. No creer en la obra que hizo Dios con el Hijo en la cruz. No creer lo que predica un Hijo de Dios, en la salvación por fe en la sangre de Jesús, ese hermoso sacrificio. No creer que Cristo murió por tu pecado y resucitó. Ese es el pecado de la humanidad, amada familia, porque los otros pecados son terrenales, ¿verdad? Y nada terrenal va a llegar a lo celestial, a lo eterno. Crees en el que es celestial, es sobrenatural, resucitó, una obra sobrenatural, es rescatar a tu alma para bendición de vida eterna. Amada familia, esto es una hermosa bendición. El fin de la ley es Cristo. Para todo aquel que cree, no va la ley, amada familia, no va la ley. Pero el que no cree, continúa en la ley.
¿Ve? Entonces tiene que venir a Cristo, tiene que creer en Cristo, tiene que creer en este nuevo pacto. Es una hermosa bendición para tu vida, para tu alma, amada familia, que es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. ¿Qué viene la teoría ahí? Lo que dice Romanos 3:24 es una hermosa bendición. 3:24 y 25, mira lo que dice, una hermosa bendición para tu alma. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amada familia, esto es una hermosa bendición. Nuestro Señor Jesucristo dijo antes de ir allá a la cruz, mira lo que dijo sobre la fe, que es por creer. Amada familia, es una hermosa bendición para tu alma. Amada familia, es una hermosa bendición que hoy nosotros vemos y leemos la palabra de Dios, que es una hermosa bendición para tu vida y para tu alma. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y como está clarito, ¿no? Que es por creer. Y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree, amada familia. La salvación es creer. Una palabra muy clave en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Cristo murió y resucitó. Hay que creerlo, amada familia. La sangre derramada en la cruz limpia todo pecado. Una hermosa bendición para tu alma. Más familia, el apóstol Pedro dijo 3:19, que dijo Pedro, arrepentido y convertido, para que venga desde la presencia, los pecados se han borrado y venga a la presencia tiempo de refrigerio. Más familia, convertido aquí al Evangelio, convertido a Cristo, al nuevo pacto, la señal de tu nuevo pacto, la sangre y mi Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro dijo esta hermosa bendición, 10:43, en la hermosa bendición, el libro de Hechos, dijo esto a un extranjero para que se convirtiera al Señor. Mira lo que dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amada familia, es una hermosa bendición para ti, para tu alma, y él rescata lo que es eterno, que es tu alma, amada familia. Justificado pues por la fe. Dice 1:16 de Romanos, dice, escribió el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al pueblo de Israel y al extranjero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén, amada familia. Una mujer de flujo de sangre, ¿verdad?, de 12 años padeciendo, un instante vio a Jesús, tocó el borde de su manto, si tocar el borde de su manto, se le sana, en un instante fue sano. Creyó en Jesús, quiere decir que se salva. 4 hombres trajeron un hombre paralítico, lo pusieron a los pies de Jesús por una choza, y por la fe de 4 intercesores Jesús sanó a ese hombre. Tus pecados son perdonados, levántate y anda, ese hombre. Si es sano, es salvo, amada familia. Una mujer le pidió a Jesús que librara a su hija de un azote de un demonio, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no he venido sino al pueblo de Israel, no puedo echarle el pan de los hijos a los perrillos. Y Jesús le dijo a esa mujer, es porque era extranjera, y la mujer le dijo, aún los perrillos comen de la mesa de los amos, ¿verdad? Le dijo a esa mujer. Jesús le dijo, oh, grande tu fe, mujer, hágase como tú deseas. Y Jesús le concedió, fue liberada a su hija. ¿Por qué? Por fe. Quiere decir que por fe es liberada a las personas de un demonio. Quiere decir que por fe son sanadas las personas en Jesucristo. Por fe, por creer en Jesucristo. Pero la salvación también es por fe, es por creer, por confianza en nuestro Dios Jesucristo. Amada familia, que Dios te bendiga, amada familia. Y déjame decirte que predica un hijo de Dios del Evangelio, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, que predica, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, y la fe en su sangre nos limpia de todo pecado para ser bautizado con el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y te enseña todas estas cosas y te revela al Hijo y al Padre, que vino carne y hueso, el Padre vino como Hijo para mostrarse como Dios Todopoderoso en el momento que resucitó y mostrando la hermosa bendición. Amada familia, que Dios te bendiga. Escudriña. ¿Qué predicó un hijo de Dios? La salvación no se pierde porque es un regalo inmerecido que nosotros no merecíamos. Merecíamos más bien estar en el infierno por delito y pecado, pero por su gracia
y por su amor somos salvos en el momento que creímos en Él, en su obra maravillosa. La fe en Jesucristo, la fe en la obra de Jesús en la cruz, nos salva. Eso nos salva, es una hermosa bendición. Amada familia, escudriñe este mensaje. Sé obediente a lo que dice Jesucristo. Jesucristo es nuestra bendición, es nuestro poder, es nuestro Dios Todopoderoso que nos guía a toda verdad con su Espíritu Santo. Otro Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Déjate guiar por el Espíritu Santo, llénate de amor, de esa gracia y no la ligues con la ley, porque ya la ley pasó. Jesucristo la cumplió allá en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, murió y resucitó y trajo el Evangelio de la gracia. Que Dios te bendiga, amada familia, que sea una hermosa bendición, amada familia, que sean bendecidos tú y los tuyos. Al apóstol Pablo le preguntó a un romano, un carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Cree, amada familia, porque esa es la salvación de la humanidad, creer en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Que Dios te bendiga, amada familia, que sea de bendición tuyo, que sean bendecidos con bendiciones espirituales, para que venga la añadidura a tu cuerpo, a la vida, y que la gracia del Señor esté contigo, con tu familia. Amén. Que Dios te bendiga, amada familia, que sea de hermosa bendición, comprendimiento, entendimiento, obediencia y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, y nos ayudará en todas las cosas. Amén.